día de hoy tenemos una invitada especial, se llama Ana, que nos contará sobre el caso de Jeffrey Dahmer. Estamos de regreso con nuestra invitada Ana. Hola, buenas tardes y gracias por invitarme. El día de hoy les hablaré sobre la asesino en serie Jeffrey Dahmer. Bienvenida, Ana. Comencemos con las preguntas. ¿Y podrías contarnos sobre el origen de Jeffrey Dahmer? Sí, Jeffrey Lionel Dahmer, nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Él habla que tuvo una infancia normal, pero su papá le enseñaba cosas, le enseñaba cómo diseccionar animales, o sea, de que el animal muerto lo abrían y checaban sus órganos. Él demostró un gran interés en eso, y cuando él cumplió 18 años, sus papás se divorciaron. Cabe recalcar que Jeffrey tenía un hermano menor que se llamaba David, y toda la atención se la daban al hermano menor y no le prestaban tanta atención a Jeffrey. Y pues cuando cumplió 18 años, sus papás se divorciaron. La mamá se quedó con David y se fueron. Pero el papá se fue con su novia, con su amante, a vivir a un motel, y dejaron a Jeffrey solo en la casa donde vivían todos juntos. Luego, pues él vivió solo y descubrió un gran interés hacia los hombres. ¿Cómo se llama? Y pues pasaron casos en esa casa. Y cuéntanos, Ana, ¿qué sucedió o qué hizo en esos casos? Es que cuando sus papás se separaron y dejaron la casa para él solo, él entró como en una, por así decirlo, como depresión, que tomaba mucha cerveza, mucho alcohol, y pues para distraerse de eso, él hizo como tipo un gym en su casa, de que cargaba pesas y así, entonces se ejercitaba. Y él iba como de camino, o sea, de que de la tienda y así, pues iba pues en carro. Y de que se encontraba unos atletas que pues corrían, hacían ejercicio. Y cada vez que él pasaba por ahí los veía. Así que un día decidió, o sea, tuvo como una atracción hacia el hombre que hacía ejercicio por las calles. Y él armó un plan de que hizo un bat casero, o sea, para dejarlo inconsciente y llevárselo a su casa. Ese fue el primer intento, como por así decirlo, loco o asesino que tuvo, violento. Y cuando ya iba a armar el plan, o sea, cuando ya estaba en el lugar, que él planeaba esconderse atrás de un arbusto para poder, cuando pasara el atleta, pegarle y llevárselo a su casa. Pero cuando ya estaba atrás del arbusto, tratando de ejecutar su plan, el atleta no pasó por esa ruta. Así que él decidió, pues no hacer nada y se fue a su casa. Otro día, como unos días después, él andaba en su carro y vio a una persona, a un hombre sin camisa. Y ahí despertó su deseo, y por suerte de él, el hombre le pidió un aventón porque él se llamaba Steve y decidió llevarlo. Steve le pidió un aventón para que lo llevara a un concierto de rock, donde en esos conciertos, o sea, normalmente los hombres que van no llevan camisa, ¿no? Entonces él decidió decirle a Steve que tenía unas cervezas en su casa, que tenía hierba, o sea, marihuana, y que lo invitaba, ¿no? Y de que Steve aceptó y fueron a su casa. Y en eso cabe recalcar que Steve no tenía intenciones homosexuales, o sea, que él no quería hacer nada con Jeffrey Dahmer. Pero cuando ya pasó el tiempo y que Steve ya se quería ir porque se le hacía tarde a su concierto, y Jeffrey le dijo, no te vayas, quédate un ratito más, y así. Y Steve ya se quería ir porque se sentía incómodo. Y como dije anteriormente, de que Jeff tenía como una,
o sea, un mini gym en su casa para hacer ejercicio, tenía pesas, mancuernas y eso. En un ataque de ira, por miedo a ser abandonado o que lo dejaran solo, agarró una de las pesas y le pegó en la cabeza a Steve, dejándolo, o sea, no muerto, pero lo dejó tirado en el piso. Pero él podía hablar y podía pues, mover las manos, pero no podía levantarse. Y luego Jeffrey, pues como Steve se quería pues, mover o quería pues, o sea, irse, Jeffrey se subió arriba de él y con las manos lo asfixió, o sea, lo dejó sin vida. Cuéntanos, ¿qué pasó después de que mató a Steven? Después de matar a Steven Hicks, su papá llegó a su casa cuando Jeffrey ya había pues, tirado el cuerpo. Llegó a su casa y como lo vio muy solo, le ofreció pues, que se vaya a la casa de su abuela a vivir. Y ahí un día él se robó un maniquí de una tienda. Y con ese maniquí pues, tuvo deseo, ¿no? Y ahí fue cuando incrementó más su deseo por los hombres. Él, por las noches, llevaba hombres a la casa de su abuela, los drogaba, los mataba y los llevaba al sótano. Y como la abuela no podía bajar al sótano, además porque no le gustaba, entonces pues no iba. Pero como los cuerpos se descomponen, pues a la abuela le daba olor de que pues olía feo o así. Entonces le dijo pues a Jeffrey que pues qué pasaba, que olía feo y así, desde que empezó a traer hombres. Y Jeffrey dijo que tal vez era un animal o algo así. Luego su papá fue a la casa de la abuela y quiso abrir donde estaba el sótano, pero Jeffrey no quería. Y cuando el papá se fue a buscar tipo la llave que Jeffrey había dicho que había perdido, él tuvo tiempo como de pues, esconder los cuerpos o en un rinconcito que no se vieran tanto. Entonces el papá entró y no vio nada, así que pues se fue. Luego de eso, Jeffrey se mudó a un departamento donde él vivía solo. Y ahí fue donde pasaron más de los casos. De que él se mudó a una zona donde vivía pues, gente de tez negra. Y se le hizo fácil que llevara a a hombres de tez negra a su departamento, ya que allí en Estados Unidos está muy normalizado el racismo, o sea, de que si un hombre blanco dice algo y un hombre negro o una persona negra dice lo contrario, pues le creen más a la persona blanca, porque pues rangos o estándares o algo así. Entonces, pues él se fue a vivir a un departamento donde había una zona de gente negra. Y había un club donde era club de gays. Y él se llevaba hombres a su casa, a su departamento, los drogaba y luego les tomaba fotos desnudos. Luego les abría el cuerpo y tomaba fotos de sus órganos y eso, ya que a él le gustaba mucho tomar fotos. Y él, pues, mató normalmente hombres de 18 años para arriba, pero también mató a un jovencito de 14 años. Que el propósito de Jeffrey era ser tipo zombies humanos. O sea, que con un taladro se les metía ácido a la cabeza y ácido en el cerebro, ¿no? Y pues obviamente pues les causó mucho daño a las víctimas, porque no es como a esas víctimas que les metía ácido no los mataba, nada más quería quedar como zombies, ¿no? Así que pues los dejaba tipo libres o hacía lo que él quisiera con ellos. Y el jovencito de 14 años le hizo eso. Y el joven, o sea, sí pudo salir, pero no podía ni siquiera ni hablar, no podía ni hacer casi nada porque pues literalmente le habían pues, lastimado el cerebro, ¿no? Y su vecina, la vecina de Jeffrey Dahmer, vio que el jovencito pues estaba mal, que no podía hablar y no podía hacer casi nada y que había salido del departamento de Jeffrey. Así que la vecina llamó a la policía vino, pero Jeffrey Dahmer dijo que el jovencito era su novio.
Así que los policías creían que la homosexualidad se contagiaba, así que hicieron creerle. Luego pasaron más casos de que se llevaba pues, a gente de tez negra, las mataba o las drogaba y hacían lo que él quisiera. Él, hubo una vez en un bar, club, él fue al club y logró como coquetearle a un hombre. El hombre y él fueron a su casa, al departamento de Jeffrey. Y el hombre de tez negra le preguntó que por qué olía feo, pero ella cuando preguntó que olía feo, ella no le dio ganas de quedarse en el departamento. Así que Jeffrey lo drogó, logró meterlo en la casa con seguro, lo drogó y pues tipo matar. Pero el hombre le pegó en la cabeza a Jeffrey y logró escapar. Luego fue con la policía fue al departamento y lograron arrestar a Jeffrey Dahmer. ¿Y más o menos cuántas víctimas fueron en total? Oficiales arrestaron a Jeffrey Dahmer y entraron a investigar en su departamento. Vieron que había pues muchas partes de cuerpos humanos y lograron descubrir que eran aproximadamente 17 cuerpos, ¿no? Que él tenía como 3 cabezas en su refrigerador, luego 3 cráneos en otro cajón, huesos, tenía un corazón en su nevera y un miembro masculino también en la nevera. Y él, en su tiempo libre, cuando mataba a sus víctimas, se los comía, que partía parte del cuerpo, se los comía. Luego, en la prisión, Jeffrey Dahmer fue condenado como a 15 cadenas perpetuas por haber matado a mucha gente. Y en la prisión, un prisionero lo mató. Por ira de que, ¿por qué hiciste eso? Y así, lo mató con una mancuerna de pesas. Y pues ahí quedó todo. Muchas gracias por tener el tiempo de invitarme y de escuchar sobre el caso de Jeffrey Dahmer y pues todo lo que hizo. No, gracias a ti por haber venido aquí y habernos contado sobre la historia de Jeffrey Dahmer. Muchas gracias. Bueno, bye. Bye. Adiós. El día de hoy tenemos un... ¡Ah! ¡Otra vez! No, tú sigue. ¿Cuántas Preguntas. Y cuéntanos más sobre Jeffrey Dahmer. Espéralo, ¿qué? El origen de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin. It's Wisconsin. ¿Ustedes ya han venido aquí antes? Yo sí. Yo no. Yo ya vivo aquí. ¿Cómo? Y yo vivo ahí con Rob. A ver, ya. Con razón, cuando veo Google Maps, ahí veo a una persona tirando en el patio. Alice es Jeffrey Dahmer. Cállate. La A ver, policía ¿ya? está escuchando, recuerda. Ya está.